Buenas tardes a todos, un gusto estar acá, agradecer a Graciela y Santiago, que es el culpable de que estemos acá presentes hoy. Y bueno, la idea es que presente un poco el caso de la empresa familiar, como la vivimos este último año durante el Entore, que fue en mis 33 años como profesional, sin ningún lugar a duda el peor, o el más desafiante, llamémosle. La empresa es una empresa familiar. Cuenta con 2 campos, el Desafío en Río Negro, índice CONIAT 108, suelos de Cretácico. Hay un feedlot ahí en ese campo y se hacen unas 550 hectáreas de rotación agrícola forrajera, con agricultura básicamente para el corral. Se hace además la invernada de vacas, falladas y todo lo que sea sobrante de vaquillonas del sistema. Y después está el otro campo, Guarapirú, que se encuentra exactamente en el medio del departamento de Paysandú, lindero con línea Glencoe, para aquellos que lo conozcan, al sur de la ruta 26, costa de Quehuay-Chico. Guarapirú son 8.132 hectáreas, índice CONIAT 98, suelos 100% de basalto. Ahí se hace toda la cría de vacunos, la recría de las hembras de reposición y toda la recría de machos que van a ir al corral hasta el año o año y medio, depende de cuándo entren al corral. Además cuenta con un ciclo completo de lanares de raza Merino Duni, una relación lanar aproximadamente de 1,2 a 1. La empresa cuenta con 20 empleados permanentes, más quien habla y mi hija en la administración. Un 7,5 aproximadamente son los mejoramientos intensivos, son en una rotación forrajera de praderas, raigrases y sorgoforrajeros. Hay además un 28% de coberturas básicamente de Lotus Rincón, algunas de ellas con muchos años, más de 25 años, y algo de Lotus Iña Basalto en los últimos años. El resto campo natural, un 64%. Los objetivos básicos de la cría son una preñez en el entorno del 85%, una calidad de preñez, le damos mucha importancia a eso, preñeces tempranas, pérdidas de no más del 6% y destetes lo más pesado y parejo posibles. Y tratar de que el sistema sea sencillo, predecible y repetible. Lo que tienen a la derecha es un mapita de lo que es el campo, Guarapirú. Todo lo que está en rojo son Lotus Rincón, coberturas, y lo que está en azul, verde, no veo bien qué es, son los mejoramientos más intensivos. Hay más de 100 potreros ahí, más divisiones internas con eléctrico, muchas. El sistema básico de cría, para poner un poco en contexto de qué estamos hablando, es un criss-cross de Angus por Hereford, funciona hace 34, 35 años. La selección de hembras de reemplazo se hace al destete. Básicamente nos quedamos con los primeros 2 tercios de las terneras nacidas y el último tercio en nacer generalmente es lo que va a invernada, salvo alguna ternera por tipo. La recría básicamente el primer invierno es sobre el Lotus Rincón, y sobre el fin del invierno generalmente salen a campo natural con autoconsumo, con la idea de que ya sepan comer todos los ganados. El segundo invierno se vuelve a lotear los ganados, la generación, y generalmente el tercio inferior va pasando por Lotus Rincón según condición corporal y peso. El objetivo es llegar al 1 de noviembre con una vaquillona de 330, 340 y un mínimo de 300, referente a una vaca gorda que pesa 520 para que vean qué tipo de ganado es lo que manejamos. Antes del entore se saca todo lo que no tenga ternero al pie. La fecha de entore en vaquillonas es 7 de noviembre al 30 de diciembre, se sincroniza corto 11 días en 2 lotes y después se repasa 2 ciclos más, y las vacas paridas van del 11 de noviembre al 30 de enero. A futuro estamos tratando de adelantar eso unos 10 días, agarrado al tema del aumento del área de Lotus Rincón, que es consistente año a año. El destete normal es la primera semana de marzo, a rajatabla, salvo en circunstancias especiales como fue este año, que desteté todo entre el 5 y el 12 de febrero. Se hace diagnóstico de gestación en años normales tacto, a mediados de abril, y cuando las circunstancias nos obligan, lo más temprano posible, 35 días, primeros días de marzo, ecografía. Después el manejo durante el invierno, otoño-invierno, es condición corporal en base a mucho uso de rincón, hasta llegar a la aparición.
durante la aparición las vaquillonas de primer cría paren sobre el rincón y toda su gestación y entore es sobre el rincón. Se van armando lotes cada 20 días aproximadamente, aunque normalmente para el 15 de septiembre ya está prácticamente el 80-85% parido, a veces el 90%. Y en cuanto a las vacas hechas y de segunda cría, se hace un solo corte el 30 de septiembre. Las vacas de segunda cría se manejan aparte también, no solamente las de primer cría. Experiencia de muchos años de entore de 15 meses, donde veíamos que generalmente el segundo entore lo cuidábamos muchísimo, el tercer entore, entreverando las vacas con las generales, veíamos que la mayoría de lo que fallaba eran las vacas de tercer entore, por lo tanto se manejan aparte. Se hace tablilla prácticamente a todos los rodeos, a todo aquello que pare en septiembre es alrededor del 20 a 25 de noviembre, y lo que pare en octubre generalmente va entre el 15 y 16 de diciembre a tablilla. Normalmente se hace una actividad ovárica antes de fin de año y básicamente es para chequear todo lo que se ha hecho previamente y tratar de aprender de todas las conclusiones que vamos sacando de los diferentes rodeos y diferentes manejos. Revisación de toros es a principios de septiembre, la sanidad completa, todo el tema venerias, IBR, vibrio, lepto, brucelosis, leandamais, todo eso está cubierto. Esto simplemente algunos datos de la cría. En el año 2011 fue que se juntaron los dos campos en una sola empresa. Previo a eso eran dos ciclos completos independientes y por lo tanto ahí fue que se elimina la cría en el campo del desafío y empieza a aumentar los vientres en Guarapirú, hasta llegar hoy, los últimos 5 años, al entorno de los 3.000 vientres. Y la curva azul es el porcentaje de preñez, tiene algún pico ahí al principio. Este campo nosotros entramos en el año 2005, veníamos de otro campo en Río Negro, nos comimos un par de garrones ahí al principio, pero después la logramos estabilizar un poco. Esto es simplemente lo mismo, pero diferenciando la preñez por cada categoría en vaquillonas, vacas de primer cría, vacas de segunda cría y vacas hechas. Una serie de los últimos 7, 8 años. En realidad hay registros, estamos en CREA hace 40 años, omití decirlo, decir que hay registros de muchísimos años. Esto simplemente lo único que agrega es el cuadro de la izquierda, lo que era la preñez, las pérdidas desde la preñez hasta el destete, desde el diagnóstico. Hay un par de años ahí, aclaro, 2010, 2011, que parecen bastante inconsistentes los datos. Faltarían agregar acá abajo 3 o 4 asteriscos que son las salvedades por cuales eso se produce. Y el cuadrito de la derecha es simplemente el destete del penúltimo año, del 22, que no fue un año bueno, allá venimos hace 3 años que venimos bastante golpeados. Así todo, simplemente lo que quiero mostrar es que la primer cría siempre son los terneros más pesados, consistentemente. La segunda cría parida en septiembre siempre pesa más que lo parido en octubre, y en las vacas hechas vuelve a pasar lo mismo. Conclusión, los terneros tempranos siempre son más pesados. Por algo, calidad de preñez. Queremos terneros pesados, hay que no olvidarse que esto de aquí arranca una etapa de recría, donde los novillos, una parte de ellos tienen que entrar al corral al año y la otra al año y medio, con un mínimo de 340, 350, o en lo posible más pesado. Y bueno, vamos a los bifes. ¿Qué pasó este año? ¿Qué fue lo que hicimos como cosas diferentes para enfrentar la seca? En el desafío entoré la mitad de las vaquillonas que tenía de invernada como forma de tener un seguro. A fin de octubre enfardé cola de cebada, que nunca lo había hecho, y hice un área de sorgo forrajero extra pensando en traer novillos de Guarapirú. En Guarapirú aumenté un 40% del área de sorgo forrajero. Adelanté el primer encierre de novillos, que generalmente era a mediados de diciembre, a la primera semana de noviembre. Salieron de los regrases directamente al encierre. Encerré un tercio de la generación, pesando 350 kilos. Se vendió gordo en marzo. Y al mismo tiempo me traje el segundo tercio al desafío a comer en sorgo forrajero con fardos y suplemento. Y además entró en el tema cría
entramos a suplementar fuerte unas 1.200 vacas desde el 9 de noviembre hasta el 23 de enero. Y ahí aclaro, según condición, según fecha de aparición, según estado de las pasturas, la empresa normalmente maneja alrededor de 11, 12 rodeos de cría durante el servicio. Este año había entre 18 y 19 rodeos, tratando de ajustar mejor los tamaños de los rodeos a lo que eran los potreros, que realmente muchos dejaban mucho que desear. Se hizo doble actividad ovárica, la primera el 13 de diciembre, para chequear básicamente todo lo que era parido en septiembre y cómo venía lo parido en octubre, a ver si ya daba para poner tablilla o no. A veces el timing ahí, sincronizar eso, consideramos que es muy importante. Y eso combinado además con si traían suplemento de atrás o no, y cómo era su evolución. El suplemento que se dio en este año fue básicamente 2/3 de DDGS de maíz, más 1/3 de cascarilla. El suministro era lunes, miércoles y viernes, con un mixer, arriba de cualquier layado, y se daba razón de 6 kilos por vaca en cada repartida, es decir, que 3 veces por semana eran 18 kilos por vaca por semana. Años anteriores hemos hecho esto mismo y siempre fue en base, es la primera vez que uso cascarilla, siempre era en base a DDGS de maíz. Pero sobre todo resalto que lo que no es difícil poner acá, tratar de ser muy proactivos, anticipándonos a las cosas y muchísimo manejo. Esto, suplementación que encaramos, considero que tiene lugar si nosotros nos anticipamos a la jugada y no dejamos caer los ganados. Después que los ganados caen, todo esto no anda. Hay que ir a otras cosas. Esto es simplemente para ilustrar un poco cómo es el sistema. Estas fotos son del verano 21-22, es solamente DDGS de maíz en ese caso, por eso el color es amarillo. Y fue un verano complicado hasta fin de diciembre, después empezó a llover y se arregló bastante la cosa, no así este año. Esto, un contexto de lo que fue la situación en la zona. El primer cuadro a la izquierda es la situación hídrica de la octava de policial de Paysandú. Como ven, ya en septiembre nos caímos de la gráfica. Llueve en los últimos 10 días de octubre, llovieron como 100 milímetros, nos dio un respiro importantísimo porque permitió que florecieran todas las coberturas y algunas praderas y semillaran. Y ya a mediados de noviembre nos volvemos a caer. Esa caída, esa levantada, perdón, que hay ahí de la gráfica a fin de enero en casa no se dio, recién llovió el 17 de marzo, así que eso continuó por abajo, lejos de la gráfica, hasta mediados de marzo. La foto creo que lo ilustra mucho mejor que las gráficas. Y esta tablita se la robé a Iña Glencoe, somos linderos, gracias Rafael, simplemente para poner en números lo que era el crecimiento de una cobertura de Iña basalto. Ya en primavera el crecimiento era bastante flaco, 28 kilos, y en verano dio 0, lisa y llanamente 0. Aquí este cuadro parece bastante complejo, voy a tratar de explicarlo. Como les dije, había 17, 18 rodeos, puse algunos de ellos en la presentación, porque si no nos íbamos a marear demasiado y simplemente es dar ejemplos. Son básicamente tres bloques. El primer bloque son ganados de primer cría, el segundo bloque son ganados de segunda cría y el tercer bloque son vacas hechas. Tienen el potrero donde se encontraba cada lote, qué tipo de pastura tiene, qué fecha se le puso la primera tablilla, la primera actividad ovárica en caso de que le haya tocado, si tuvo suplemento o no, la segunda actividad ovárica y el resultado de preñez al final. Como ven, sin conocer los campos es difícil explicarlo, pero Conejo y Rosario eran dos potreros que venían en caída libre mal, con problemas de aguada y sin sombra, ganado de primer cría. Yo ya no le veía bien, de hecho uno de ellos ya había empezado a comer algo de ración. Cuando se hace la primera actividad ovárica el 13 de diciembre, ya habían tenido tablilla, y a raíz de los resultados esos que dio 53% ciclando nada más, le empecé a dar de comer a ese ganado y los cambié de potrero aparte de esos rodeos. Como se ve, levantan muchísimo a la segunda actividad ovárica el 4 de enero, 96 y 80%. Esos rodeos después se juntaron al tacto
y dio el 75,9. Vamos a ver que en varios rodeos después da por debajo de lo que dio la segunda actividad ovárica. Yo tengo mi teoría, después que digan lo que tengan ganas, pues es una teoría nomás. El tercer rodeo de cría, de primer cría, que a pesar de que era el último tercio de parición, es decir, rodeo parido entre el 15 de septiembre y 5 de octubre, tuvo la tablilla el 25 de noviembre, y en la primera actividad ovárica ya había un 84% de vacas ciclando. La explicación clara es el potrero, un potrero con excelente sombra, muy buena aguada y mejor condición de forrajera. Eso es medianamente normal en aquellos campos parentores de años normales, encontrarnos con esa situación. El tacto dio muy parecido a lo que dio la primera actividad ovárica. El segundo bloque, vacas de segunda cría, tenemos los primeros dos rodeos que son paridos en septiembre, uno sobre el otro rincón, que no recibió suplemento, el otro sobre campo natural, que sí se le empezó a dar suplemento. La primera actividad ovárica dio 83 y 83, ya habían tenido la tablilla por ser rodeos tempranos, y la preñez dio muy parecida, nada raro. Aclaro que en nuestro caso cuidamos muchísimo la primera cría, tratamos de cuidar un poco mejor que el resto de la segunda cría, pero sin ningún lugar a dudas son los rodeos que nos dan más trabajo, los de segunda cría, tercer entore. Y queda demostrado bien claro este año que las cosas se pusieron duras en los rodeos de segunda cría de octubre, donde estaban comiendo suplementos desde el 14 de noviembre, sabiendo que la mano venía durísima y que eran los rodeos que nos daban más complicaciones. Empezamos antes, lo que hablaba de ser proactivo. Tuvieron su tablilla el 15 del 12, es decir, enseguida de la primera actividad ovárica, que mostró que el grueso de las vacas estaban en anestro superficial, es decir, que estaban para poner la tablilla. Ya hacía prácticamente un mes que estaban comiendo, se les puso la tablilla y en la segunda actividad ovárica, 4 de enero, la respuesta fue bastante importante. Sin embargo, el tacto fue regular para abajo en rojo. Esto, con el diario del lunes, honestamente, debería haber ido a destete precoz. Por suerte, el número de vientres lo tienen acá en la curva, en la columna de más a la derecha, eran relativamente pocas vacas. Y después tenemos lo que son vacas hechas, las de paridas en septiembre, que normalmente no tienen ningún problema, de 83,9, simplemente se le hizo la actividad ovárica en enero para chequear, pero no debería haber habido mayor problema ahí por lo que veníamos observando. Y 3 rodeos paridos en octubre, que sí se les dio suplemento por ser más tardíos, además de seguramente por los campos en que venían comiendo. Como ven, también alto porcentaje de vacas en anestro superficial a la primera ecografía. Se le pone la tablilla inmediatamente, el día siguiente siguen comiendo, levantan muchísimo a la segunda actividad ovárica y la preñez también levanta bastante, pero no llega a alcanzar lo que había dado la segunda ecografía. Esto confieso que no sé, varias veces hemos hecho 2 ecografías seriadas, ¿no, Santiago?, para chequear, y es la primera vez que los resultados de tacto dan por debajo de lo que da la segunda ecografía. No es normal ni cosa parecida, es la primera vez que nos pasa y nos sorprendió un poco, aunque mirando el contexto capaz que no había que sorprenderse nada. Esto simplemente es el resultado global de los últimos 3 años de ecografía por categoría, vaquillonas, primera cría no lo desgloso en temprano y tardío, porque al 15 de septiembre está el 80-85% parido. Para mí eso es todo temprano. La segunda cría sí, desglosada entre lo que es parición de septiembre y parición de octubre. Vemos que siempre da por debajo lo que es parición de octubre de lo que es parición de septiembre. Y en este año se cae, inclusive bastante más que los otros años anteriores. En las vacas hechas vuelve a pasar lo mismo. Parición de septiembre se preñan siempre muy bien y parición de octubre siempre da un poquito por abajo. Los números del lado izquierdo simplemente son los números absolutos de cada categoría, y abajo lo que hice fue poner en porcentaje cuánto estaba parido
al 30 de septiembre del total del rodeo. Yo no tengo mucho más que esto, tiré un montón de datos, seguir hablando acá sería entreverar mucho más, capaz, simplemente agradecer, principalmente a mi padre por muchas horas de galopeadas y camperiadas, y a mi hija que hoy me está ayudando también, por supuesto.